Pues vamos a charlar un ratito hoy con Juan Pedro Sánchez. Como saben, él es psicólogo especialista en inteligencia emocional, psicología del trabajo, y hoy vamos a hablar de los riesgos laborales en la medida en que tienen que ver con la materia que a él le ocupa. Buenas tardes, Juan Pedro. Hola, buenas tardes, Palmira. Porque todos sabemos que nuestras empresas, a poquito que sean un poco grandes, no hablamos de las micro, nos han hecho evaluaciones de riesgos laborales. Sabemos que hay un departamento, incluso, muchas de ellas, por ley, además, obligatorio en algunos casos, y normalmente todo eso nos suena a ergonomía, iluminación, no sé, analíticas, ese tipo de cosas. Higiene, sí, es un poco lo que más frecuentemente nos llega, pero también hay otros riesgos que en teoría deberían evaluarse. Claro, estos riesgos precisamente les llamamos riesgos emergentes. Y se refiere a los riesgos psicosociales, que tienen que ver con la parte más psicológica, mental, emocional y de relaciones en la empresa. Que estos, pues gracias a la investigación se ha demostrado que también influyen y mucho en la salud de las personas y por lo tanto en su productividad y en su rendimiento y en la búsqueda de la excelencia y la calidad que buscan las empresas. ¿Y de qué estaríamos hablando? ¿Cuáles serían esos riesgos, Juan Pedro? Pues tenemos, primero aclarar que esto ya está recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Que sea algo para el futuro, me nada parecido. Aunque le llamemos riesgos emergentes, porque frente a los clásicos de seguridad e higiene, pues son diferentes, pero ya están recogidos. Con lo cual, también la ley obliga a su evaluación. Lo que pasa es que, pues como son menos tangibles igual, ¿no? Exacto. Pero, cada vez tenemos más evidencia, incluso ya hay sentencias judiciales a favor de las bajas por estrés o por ansiedad, con lo cual esto ya se está reconociendo. Entonces, pues hay identificados una serie de factores que llamamos psicosociales, que son los que hay que tener en cuenta a la hora de, de evaluar y de prevenir, ¿no? O sea que sí que es medible, digamos, ¿no? Claro, es medible. Entonces, empezando por los básicos que llamamos, también desde un punto de vista psicológico, le llamamos higiénicos, es el salario y las condiciones de seguridad. Claro, por eso no lo miden, porque si es por eso no llegamos en casi ningún sitio. Entonces, a partir de ahí, claro, decimos higiénicos porque si esto está por debajo de un nivel, pues ya hay desmotivación, la gente va a trabajar, a desgana y ya, pues da igual que haya otras mejoras. Si uno ya cobra por debajo de la media y no le llega a fin de mes, pues ya poco podemos mejorar, ¿no? Yo creo que eso cada vez van a tener las empresas que tenerlo más en cuenta, las empresas y el gobierno y el Estado y todos, ¿no? Todos. Esos salarios tan bajos que después de la crisis se han quedado establecidos están haciendo que la gente, porque claro, ¿quién te dice? Es que no son felices, no, es que no llegan a final de mes, tienen que elegir entre pagar la luz o la comida, o sea, con 600, 700 euros ya me dirás. Exacto, de hecho la precariedad, la inseguridad, la precariedad es un factor también de riesgo psicosocial. Entonces, pues tenemos muchos factores, la carga de trabajo, que tengamos, entendiendo también por carga de trabajo mental, emocional, porque hay trabajos sobre todo de servicio de atención al cliente, al público, que es más emocional, y también la complejidad de la tarea, también. El tiempo de trabajo, o sea, es decir, las horas, la cantidad y también la presión del tiempo también influye en la salud. A ver, ¿cómo está eso? O sea, por un lado sería el número de horas, sin descanso, podríamos decir, y por otro lado la presión del tiempo, el que haya que hacerlo todo a toda velocidad. Vale, por ejemplo, que estemos haciendo tareas que tienen que estar terminadas en un momento determinado. Exacto, que no hay posibilidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Porque todo va a toda velocidad. Esto también genera estrés. Al final todo esto vamos a parar a lo que llamamos estrés, pero al estrés malo, al crónico, que genera un desgaste mental y emocional que termina en enfermedad. Ahora luego me vas a contar bien lo del estrés, porque a mí siempre me produce mucha duda. Ahora te preguntaré mis dudas. Muy bien. Luego, por otro lado, hay un factor también que llamamos autonomía, que es la capacidad del trabajador, de la persona que está haciendo sus tareas, para decidir tanto si puede decir las prioridades de las tareas, si hago primero una cosa o hago otra, o incluso si dedico más tiempo o menos tiempo a una tarea. Entiendo que la flexibilidad elimina riesgos psicosociales. Exacto. Por lo que estás diciendo, sí, vaya, en general, ¿no? El poder organizarnos nosotros de un modo más flexible. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque la rigidez es lo que, nos encorseta y cuando tú no puedes, te ves como encerrado, esclavo de tu trabajo, pues esto genera ansiedad y estrés. Claro, en las cadenas de producción, por ejemplo, donde hay que producir un número determinado de piezas, de lo que sea, en un tiempo determinado, claro, ahí hay poca, y además de un modo también determinado, hay como que
hay poca posibilidad de poder organizarse un día que por lo que sea no te encuentras bien, o un día que por lo que sea las cosas han venido de otra manera, no hay manera de cambiar nada a veces. Claro, ahí por eso los trabajadores de una cadena de producción pues están sometidos en ese aspecto a más estrés por este lado, ¿no? Por esta parte. Otro factor es el que llamamos estrés de rol, y estrés de rol es tanto el conflicto de rol, que es que tengas un jefe que te diga haz esto, y venga otro jefe y te diga haz lo contrario. Entonces dice, bueno, ¿a quién hago caso, no? Pues esto, si esto se produce muy a menudo, también genera estrés. Claridad de rol, es decir, saber tener claro cuál es mi papel, cuáles son mis funciones y a qué me dedico. Cuando no está muy claro, te dicen, ponte ahí a trabajar y haz cosas. Pues esto genera también estrés, porque dices, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Porque no está muy claro. Ahora me dicen que haga una cosa y luego me dicen que haga otra cosa que yo creía que no era mi función, ¿no? Genera estrés también el estar muy o poco preparado, ¿no? Tanto, por ejemplo, si tú estás poco preparado para la tarea que te encomiendan, claro, te genera muchísimo estrés porque tú mismo ves que eso va a ser casi imposible. Sí, ahí hablamos de las competencias. Y al revés también, ¿no? O sea, cuando tú estás demasiado preparado y estás haciendo algo demasiado rutinario, con una necesidad escasa de preparación, también debe generar cierto estrés. Sí, pero este caso es estrés por aburrimiento, ¿vale? Porque dices, bueno, esto me parece muy simple para lo que yo sé y al final termino desmotivándome por aburrimiento, ¿no? Vale. Por eso hablamos de ajustar las competencias con el reto de la tarea, para que el trabajador esté pues en un nivel óptimo de tensión positiva, en el que pues la tarea le exige las competencias que tiene, aproximadamente. Luego tenemos un factor clave y crítico, que es al que tú sabes que me gusta a mí hablar mucho, que es el del liderazgo, la inteligencia emocional aplicada al liderazgo, y tener un liderazgo de calidad también influye en el bienestar o el estrés de las personas. La variedad de la tarea o la monotonía, es lo que tú decías de la cadena de producción. Si una tarea monótona, repetitiva, también termina por generar estrés, y necesitamos más variedad, aunque la variedad excesiva también, que dices, bueno, al final ya hago tantas cosas que no, pues esto también te genera estrés. La inseguridad que hemos hablado antes, tanto contrato como de movilidad también, movilidad funcional y geográfica. No sé dónde me van a enviar, si voy a estar aquí, qué voy a hacer. Pues bueno, la de horario también, y ahora vas a trabajar por la mañana, vas a trabajar por la tarde. Cuando no lo sé, de los turnos. Por lo tanto, es muy importante la previsibilidad. El decir, que a mí me informen, que la empresa informe a tiempo de cosas que a mí me influyen, que no las sepan el preciso instante en que las tengo que hacer. Exacto. Claro. Bien, todos estos serían riesgos. No sé si nos quedan más, porque yo estoy deseando preguntar por el estrés. Bueno, hay uno muy importante también, que es el apoyo social, las relaciones, apoyo social, tanto de compañeros como de jefes, que tú te sientas parte de un grupo y apoyado cuando necesitas ayuda y en los malos momentos también, ¿no? Que no te sientas ahí aislado. Pues ahora el estrés, que nos dicen que influye negativamente en casi todos los males de nuestro tiempo, porque al final cuando alguien te habla del aumento de los infartos, incluso del aumento de las enfermedades cancerígenas, de cualquier cosa casi, dicen que tiene mucho que ver con el aumento del estrés. Y yo me pregunto siempre si no estamos confundiendo el aumento del estrés con el aumento del trabajo, porque quiero decir, el estrés es otra cosa, supongo. No sé si todo el mundo tenemos estrés, algunos lo que tenemos es mucho trabajo, y eso no quieren decirnos nunca que sea malo para la salud, claro, pero me da la sensación, por muy bien que uno lo lleve y mucho que no padezca estrés, estaría bien tal vez explicar qué es ese estrés que todos achacamos últimamente a todo. Claro, mira, aquí, aparte de todos estos factores que hemos dicho, y algunos más que hay todavía más por ahí pendientes, son factores que se han identificado que influyen en el estrés de las personas, que el estrés es pues esa sensación, esa percepción de no llegar a todo, de que tanto a nivel cognitivo, racional, que no soy capaz de abordar mis tareas, de tiempo como de emocionalmente. Esto me desgasta, creo que hay injusticias. Entonces, fíjate que estamos hablando también de una parte de percepción. Es muy de percepción. Con lo cual, todos estos factores influyen, pero también influye la personalidad de cada uno. Con lo cual hay una interacción entre estos factores y la persona. Aquí es donde viene el intríngulis de que las empresas dicen, bueno, pues es que esto a uno los afecta más y a otros menos, pues entonces claro, esto no es de lo mío, ¿no? Pero sí que se ha demostrado científicamente que esto influye. Ahora bien,
cuando la percepción que tiene cada uno es diferente y tú percibes que no llegas a todo, que eres maltratado injustamente, entonces cuando empieza a aumentar el estrés, pero el estrés no es más que un proceso, un mecanismo de protección que tenemos los seres humanos para afrontar estímulos o amenazas que percibimos en el ambiente. Entonces, cuando empezamos a percibir que esto es una amenaza para nosotros, para nuestro bienestar, nuestro cuerpo reacciona. Esto es bueno, o sea, es un mecanismo bueno. El estrés es bueno. Porque te dice para, básicamente. Claro, y además hablamos de dos tipos de estrés. El estrés bueno, que se llama eustrés, y el estrés malo, que se llama distrés. O sea que el estrés bueno es el que te permite moverte más rápido cuando tienes que hacerlo. Correcto. Y el distrés es el que te bloquea porque no puedes ni moverte ya de lo mal que te encuentras. El estrés malo es cuando ya has estado mucho tiempo en estrés, que es el modo alarma o modo supervivencia, llamamos, de tu cuerpo, que te dice, bueno, esto hay amenaza por todas partes, estás en tensión continua, no descansas por la noche, empiezas a tener insomnio y bueno, tu cuerpo ya está en alarma permanente. Dice, vale. Entonces es cuando se produce el estrés, el clásico, ¿no? El malo. El malo. Con lo cual, aquí es donde el modelo médico, hay mucha investigación y desde la medicina se ha comprobado que este estrés malo genera enfermedades. Sí, porque además reacciona a nuestro cuerpo y como que somatizamos también un montón de cosas. Sí, porque además se ha comprobado que disminuye la función del sistema inmunitario. Claro. Entendemos entonces que mejorando esos riesgos psicosociales, que todavía en las empresas no se tienen demasiado en cuenta, seguramente disminuiría el riesgo a padecer ese estrés malo y por lo tanto nuestra salud en general sería mejor. Y por lo tanto la productividad sería y los resultados de la empresa. Vamos, que evaluar bien unos riesgos de este tipo, de los psicosociales, podría redundar en mejoría, en beneficio del trabajador y de la propia empresa. De las dos cosas. Lo que pasa es que hay muchas empresas que tienen miedo. Piensan, es que si hago una evaluación psicosocial, claro, me va a salir todo lo que hago mal, claro. y cuando hacemos esto por miedo al control, pues ya no funciona. Nada. Esto hay que hacerlo gracias a pensar que esto te va a ayudar a mejorar tus prácticas. Es como cuando la empresa dice, voy a controlar el horario, pero no es para fiscalizar, es para mejorar la gestión del tiempo. Vale. Bueno, pues ahí lo dejamos, Juan Pedro. Muchas gracias. A ti, hasta luego. 104.1 FM, Onda